Bienvenidos a un nuevo episodio de Con todo respeto. Esta vez vamos a hablar de la escena más difícil. Consideramos que en una vida tenemos muchas vidas y en cada una hay una escena que es muy difícil y hablamos de herramientas que adquirimos para superar esa dificultad que se nos pone enfrente. Paula, ¿vos has tenido muchas vidas dentro de tu vida? Sí, creo que cuando uno escucha a otros, ¿no? A veces es que es lo enriquecedor, siento que no tuve tantas vidas. Pero como siempre hablamos, cada uno vive su propia realidad como lo más importante, ¿no? Entonces, creo que sí, y hubo un montón de escenas muy difíciles para mí. Me acuerdo a los 27 años, cuando un médico me dijo que no iba a poder ser nunca mamá, y fue un momento muy difícil, ¿no? Para mí. Y cómo uno se tiene que reinventar, y esa imagen siempre la tengo en mi cabeza. Ese fue un quiebre, digamos, en tu vida. Totalmente, fue un antes y un después. Esas escenas difíciles las tenemos todos, pero lo importante es qué herramientas obtenemos y qué aprendizaje obtenemos de esas situaciones y cómo podemos seguir adelante, ¿no? De nada sirve vivir atados con esa soga en el cuello, con esa escena que nos complica. Yo soy de las que piensan que aprendemos más de los fracasos, de los errores, que de los éxitos y de los aciertos. Creo que por ahí de este lado acá con Gloria tenemos más fracasos y errores que aciertos. Incontable. Tenemos más vidas, ¿no? En una vida. Y pudimos adquirir también muchas herramientas, tal vez hasta en la vida, batallándola, ¿no? Porque lo tuyo, todas las herramientas que por ahí adquiriste estudiando, a nosotras nos la dio la vida batallándola, romperse y rearmarse, y de esa muerte, ¿no? De morir y resucitar. La semilla, si no muere, no nace la flor. No. Creo que viene de ahí, ¿no? Así es, Andrés. Así que si vos estás del otro lado y estás en este momento siendo semilla, enterrado y te estás desgarrando, sabe que dentro de muy poquito va a nacer esa flor y vas a revivir y brillar como nunca. Resistí un poquito nada más. Vamos a buscar al invitado del día de hoy. Bueno, tenemos acá a Rolly Serrano para hablar de la escena más difícil, que creo que si alguien puede hablar de eso, sos vos, que si las has vivido todas, querido. Mamita querida, qué escenas, qué escenas. ¿Cuántas vidas tuviste? No me vas a preguntar si vi la luz, como alguno. Como Víctor Sueiro, ¿Sí, ¿no? viste la luz? No, yo creo que todos tenemos muchas vidas en una. ¿Tenés idea más o menos en cuántos, si podrías dividir tu vida en muchas? ¿Cuántas? Buena pregunta. Yo creo que un gato me envidiaría, porque desde chiquitito, ya por empezar, después cuando sos adulto, sos un hijo no deseado, cuando vivís con gente que no querés, que no son tus padres, cuando no conoces a tu mamá. Son todas etapas que vas pasando, ¿no? O vivir en la calle, yo empecé a vivir en la calle a los 13 años. Y que seguramente adquiriste muchas herramientas a lo largo de tu vida para poder salir y superar todas esas adversidades que fuiste pasando, ¿no? Sí, están las personales y están las sociales, ¿no? Ahí se habla mucho en la actualidad de la famosa resiliencia. Vos sos un resiliente. Y resiliencia obviamente tiene que ver con sobrevivencia. Y uno sobrevive por uno, gracias a Dios, pero también por el resto. Porque si yo digo, bueno, está bien, mi ímpetu me llevó
a poder solucionar problemas, a ir adelante, a querer mejorar. Pero si no hubo en el camino algo que me diera una mano, me empujara, me ayudara, no lo podría haber hecho solo. Quizás hubiera logrado cosas, pero solo yo calculo que no hubiera podido. Más allá del aprendizaje cotidiano, ¿no? Hablaste de tu infancia, ¿no? ¿Cuál fue la escena más difícil de tu infancia que recuerdes? La ausencia de mi madre. Entonces es como que buscaba constantemente mamás en las madres de mis amigos, Claro. de la gente que yo conocía. ¿En tus parejas también? También, sí, sí. Rolly, pero ¿cómo fue que llegaste a vivir a los 13 años en la calle? Yo viví con mi papá hasta los 7. A los 7 años en el campo. ¿Tu madre? Mi padre, mi madre, cuando yo tenía 6, 7 meses más o menos, mi familia le arrancó sus hijos, estos tíos, la gente muy mala, le arrancó sus hijos y la echaron de la ciudad, la echaron. Ella no decidió dejarte. Ella no decidió dejarme. No, yo la conocí era hace 18 años, mi mamá. Ahora falleció. Pero entonces, después con estos tíos que eran los que ellos consideraban que eran nuestros tutores, a mí y a mis 2 hermanas, pero éramos criados con ellos. Éramos, digamos, hacíamos las tareas de la casa y a cambio de qué, de estudio, de dormir y comer. ¿No eran que no te daban amor? Jamás, jamás. ¿No eran de sangre? Era hermana melliza de mi papá. Era de sangre, sí, pero sí. lo que dice es que Mi no. tía, sí. No había un vínculo afectivo. Claro, no tenían vínculo afectivo. No, era como que... Era como un esclavo, para Claro. decirlo de alguna manera. Y yo era rebelde. A mí me dolía mucho, yo sufría mucho eso. Entonces era un niño muy rebelde y hacía cosas malas. Y eso significaba vivir castigado ¿Y de qué se trataban? ¿En qué consistían los castigos? de todos. Por ejemplo, ellos tenían un campo y los fines de semana, o acá en Buenos Aires, una casa hermosa en Hurlingham, y era, para mí era el aire libre. Yo había nacido en el campo. Entonces no me llevaban y me dejaban en la casa, pero no me dejaban en la casa, bueno, quédate en la casa y atendé la puerta. No, porque si ellos me dejaban, yo era como un perrito, ¿no? Me dejaban solo y yo rompía todo, hurgaba todo. Entonces, para evitar eso, me encerraban en un baño, me dejaban encerrado en un baño todo el sábado, domingo, y a la noche volvían. ¿Te Y yo dejaban ahí, con comida? comida, sí, un calchoncito, algo para Un baño. dormir, un bañito. Y yo ahí jugaba, lloraba, jugaba, dormía, jugaba mucho, era los inodoros, todas esas cosas para mí eran como elementos de juego mortales. Cuando empecé a estudiar teatro me acuerdo que el maestro me dijo, mira, básicamente el teatro es juego. Y yo dije, Esta es la mía. vamos a jugar. Y yo me reconozco que tengo 70 años y sigo siendo en muchos aspectos un niño, reflotando todo esa manera de sobrevivir jugando. Esa fue la primera parte de tu vida y la primera escena difícil, que fue dificilísima. Perdóname, te corté, negrita. Otro aspecto era los castigos. Me castigaban mucho, con látigos, me pegaban, me dejaban las piernas, la espalda marcada, me ataban para poderme pegar porque yo me resistía. ¿Y tu papá? Papá no lo sabía.
porque él vivía en Salta, en el campo. Claro, los había dejado al cuidado de estos Claro, tíos. de estos tíos. Y en ese momento, ¿no?, de tanta lucha, ¿no?, de sentirse no amado, abandonado, ¿qué lugar tenía el recuerdo de tu mamá? ¿Vos hasta ese momento pensabas que ella se había ido? No. Nos habían dicho que mi mamá había muerto, que no estaba. Entonces ya está, mamá no está, punto. Claro, un sufrimiento más. ¿No? Entonces, sí, el abandono, otra cosa que sentí, que me costó mucho a mí ese tema. Y un día, me acuerdo con el tema de los castigos, no me acuerdo por qué razón, pero mi tío estaba durmiendo la siesta y mi prima, que hubo el despelote con ella, me pega con el látigo. Yo le quité el látigo y se lo devolví. Escándalo en casa, se despierta mi tío, ¿qué pasó? Esto, así, boom, al fondo de la casa que tenía una casa muy grande de 3 pisos en Núñez, al quincho. Yo sabía que iba a venir el castigo, entonces yo cada vez crucé todo el parquecito, llegué al quincho y me quedé ahí. Y lo veía a mi tío venir, me acuerdo de pijama, y con el látigo muy placentero, como diciendo, hoy me va a pegar otra vez. Ya las lágrimas ya me caían. Y justo había botellas ahí, y no sé, lo habré visto en algún lado, qué sé yo, y agarré una botella, la rompí así, y lo encaré a mi tío y le dije, mira, me llegas a tocar y te mato. Así, ¿Qué edad 13 tenías ya? años. 13. Niño de ciudad, digamos, te mato. Mi tío hizo, sí. Y yo ahí acoté. Y acordate que vos dormís la siesta, yo no duermo la siesta. Ahí nació el sapo, el personaje que hice del marginal. Y el tipo tiró el látigo en la... y se fue. Obviamente desde ese momento no hubo más comida para mí, no hubo, digamos, 2 días, alcé mi bolso y a la calle. Y así fue que empecé. Esos fueron los motivos más fuertes de la La historia. primera escena. De la primera escena. ¿Y cuánto tiempo viviste en la calle? 2 años, Un más o montón, menos. para un nene de 13 años. Porque a mí me gustaba trabajar, yo quería ganarme la plata trabajando. Entonces vivía caminando por la calle, buscando trabajo. Una señora con bolsas, decía, la ayudo. O iba a un almacén, un lugar donde podía haber comida. Necesitan algo, yo lo hago. ¿Cómo sobreviviste? ¿A dónde? En la calle. No es fácil. No. No es fácil porque te falta el calentito humano, te falta los que lo viven, hasta a veces no lo pueden ni siquiera expresar, porque la soledad es algo terrorífico, algo que no ves a 1 metro tuyo delante como futuro de vida, no lo ves. ¿Te dolía más la falta de amor o la falta del plato de comida? La falta de amor, el afecto era lo que... La comida era como... Es más, yo lo he confesado, llegué a comer cartón, porque no tenía para comer, ¿no? Y el cartón te llenaba la pancita, hacía ruido la panza, bueno, tú. Pero eso habrá sido 1 vez, 2 veces, no fue mal. Pero el afecto es... ¿Tenías Porque miedo? sentís que no hay nada que te sostenga. ¿Tenías miedo que te pase algo? No. No había nada que perder. Claro.
cuando estás ahí, no... Y el famoso más sí, ¿qué? Más sí. ¿Qué me vas a hacer? ¿Te volviste pendenciero en ese momento? ¿Te enojaste con el Tremendo. mundo? Sí, sí, muy enojado. Era un pibe muy malo, pero muy malo. Me mirabas y yo te decía, ¿qué me mirás? No, yo no te miro, entonces ¿qué te hace el diferente? ¿Viste? Pero de una forma o de otra, La vida te había maltratado. maltratado mal. Hay esa cosa que vos me preguntaste que está bueno, porque hubo un momento donde yo sentía que era malo. Yo sabía que era malo. Porque inclusive yo me daba cuenta de la gente que me conocía, se corría, cuidado con este pibe que no te robaba, no te... No. Pero está loco, Pero ¿viste? está loco, Sí, este sí, pibe sí. está chiflado. No le digas nada, qué sé yo. Y un día había trabajado, había hecho una changa y había comprado un cacho así de pan grandote y compré como medio kilo de mortadela. Mortadela era jamón del medio. Jamón serrano, La, sí, pata negra. qué pata negra, mellontado. Te saca la corteza y se la pones al medio, ¿viste? Y estaba comiendo Chessy y había como varios perros, ¿no? Estaba en la calle comiendo. Y yo agarraba cada pedacito y le tiraba así a los perros. Y eran todos... Yo, uy, qué perros malos. Y había un cusquito chiquitito así, que tenía como una patita media jodida. Y yo decía, vení, 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 vení. Y le tiraba así y venía el otro. Se lo primereaban. Y entonces yo agarré, me acuerdo, había pedazos de baldosa, así agarré con la baldosa, ¡pah! Empecé a tirar a los perros, se fueron toda la mierda, y me quedé con el cujito que estaba ahí, que se quedó ahí cagado de miedo. Lo agarré, vení, vení, vení. Y entonces le empecé a dar de comer. Y le acariciaba, y yo veía a los otros que me estaban así como buitre, ¿viste? Mirando. Y dije, wow, pensé, yo soy como esos perros, soy malo. Y la gente no me quiere, no me acepta, no me recibe. Yo tengo que ser como él, para que la gente me quiera proteger, me quiera ayudar, me quiera acompañar. Ese fue mi primer, creo, el primer acto de resiliencia, ¿no? O sea, algo tengo que cambiar para Es un vivir, clic. algo tengo que modificar. Probable, ahí, esto que vos estás contando, ¿en qué momento fue un antes y un después? Que vos dijiste, acá empieza otra vida, dejo atrás el pasado y ahora voy a tener una vida. ¿Hubo un momento en el cual vislumbraste esa luz al final del túnel? Sí, yo creo que sí, fue cuando me tocó hacer el servicio militar. Yo hasta esa época me gustaba mucho hacer andinismo, paracaidismo, montañismo, jugaba deporte, jugaba al fútbol, era un hippie. Y de pronto voy a hacer el servicio militar. En el servicio militar estábamos en Córdoba, en la época, a mí me incorporaron una semana antes del golpe militar, en el 76. Y bueno, y entré, que esto que lo otro, me toca paracaidismo. Como yo hacía paracaidismo, me tocó paracaidismo en Córdoba. Y en Córdoba ese año no hubo prórroga, que se le daba a los universitarios, no hubo prórroga. Todo adentro.
Y claro, yo pasé de vivir en la calle a tener amigos que había cada nene, agarrate Catalina, a pibes que eran universitarios, otra cabeza de compañeros, ¿no? Y pasaban cosas raras en el cuartel. ¿Y qué pasa? Porque yo era un buen soldado, era un buen soldado. Porque dije, acá Y yo la voy se te entrenó acá- la calle, imagínate. Claro, aparte yo acá la voy a pasar bien, no la voy a sufrir. Ahí sí, era dragoneante, era, ¿viste? Y entonces, che, ¿qué pasa? ¿Por qué ¿Por qué salen los camiones y vuelven con sangre? ¿Por qué estamos lavando con sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Sabés que están desapareciendo personas? Ah, está loco. No, no. Si es verdad, nah, déjate joder. Sí, ¿viste esos señores que nosotros vamos en unos camiones, unos furgones, a las comisarías, esos jóvenes que están todos encapuchados y que los llevamos, algunos los llevamos acá a la terminal, los soltamos y otros los llevamos a la Perla, donde de ahí, después que nos enteramos que iba a la Perla, perdía. Sí, bueno, eso está pasando, está loco. Sí, Estás cargando que viviste todo eso. todo eso. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué eso es injusto? Y sí. Bueno, uno se animó. Yo, esto me parece injusto. Estoy trabajando para para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, o de la Juventud de Derechos Humanos. ¿Querés sumarte? Vení, vas a ver, te vas a enterar de un montón de cosas. Y digo, vamos, claro, claro que. Y ahí No empecé a tuviste enterarme, miedo. ¿eh? No tuviste miedo. No, no, pero ahora viene lo peor. Viene y le digo, che, ¿por qué? ¿Qué? Ustedes dicen, "Sí, nosotros somos del Partido Comunista, de la Federación Comunista. Ah, ¿y qué es eso? Y la Federación Comunista, los comunistas, pensamos que hay un mundo que tiene que ser iguales para todos, donde no haya que quien más tiene a que quien menos tiene. Jódeme. Es mi lugar. Yo Te quiero amo, eso, boludo. Yo te amo. Enseñame. Por favor. Y me afilia al Partido Comunista dentro de la Colima en el año 76. Estaban haciendo mierda todos. Era como No, si no, yo no. dijera meter la mano en la Sí, brasa sí, y sí, dejarla sí. media hora ahí. No, no, no. Y el tipo estaba ahí, le chupó un huevo. ¿Qué son malos, chicos de puta? ¿Cómo van a hacer eso? Y Claro. bueno, y así fue. Ahí fue el cambio de mi vida. Porque empecé a tomar conciencia primero de que. Asumiste riesgos. Empezaste a asumir riesgos, pero por lo que realmente te apasionaba y amaba. Claro, y A luchar. dejar de pensar en mí, que era algo que creo que fue fundamental en mi vida. Dejar de pensar en mí y pensar también en el otro. Que no, que yo no, yo tengo problemas y darme cuenta de que hay gente que tiene peores problemas. Eso hizo que jamás después pude limpiar todo ese odio que yo tenía con estos tíos. Dejé de odiarlos, empecé a pensar, ¿Pudiste pobre perdonar? gente. ¿Eh? ¿Pudiste perdonarlos? Una manera de perdonar. Sí, pobre gente, no pudo. Qué lástima, porque murieron mal, no murieron bien. Tendría que haber tenido una buena muerte, pero no, no la tuvieron mal, destruyeron todo a su lado, lo que tenían. ¿Y tu madre cómo fue el reencuentro? Fue maravilloso. Yo la busqué porque a los 17 años, 18, antes del servicio militar, me entero que mi mamá vivía. Me peleó con mi papá y él me cuenta, mirá, tu madre no murió. Despelote para mí. Toda la cabeza se me dio vuelta. ¿No? Volver a armar de nuevo, ¿viste? Sí, reconstruir tu vida. Claro. ¿Viste La cómo historia decir que faltan cosas a armar sobre el agua, siempre Sí, sobre el sí. agua? Acá dije, se volvió a hundir el agua, ¿qué mierda pasa? Sí. Y
Y la busqué, no la pude encontrar, no la encontré. Hasta que un día, por casualidad, me encuentro con una tía de estas tías y me dice, quiero decirte, le digo, hija de puta, mi mamá vive. Sí, hijo, tenés razón, te pido perdón. Vive y trabaja en tal lado. La fui a buscar. La fui a buscar y charlé con ella, hablamos muchísimo. ¿Qué hizo cuando te vio? No, no podía creerlo. No podía creerlo. Y charlamos mucho, pero yo decía, bueno, me dice, tengo hijos, y quiero conocer a mis hermanos. No, Wow. ellos no saben de vos. Y entonces, si los conozco, no les voy a decir quién soy. Y me dijo, no. Yo dije, bueno, otra vez, no, viste, no paso por lo mismo. Bueno. Mendigar nunca más. No, basta. Ya no pedir más. No. Qué bueno igual, ¿eh? Pude, qué sé yo. Y Otra vez así, la y después, resiliencia. perdóname, y después pasan los años. Y un día yo estaba haciendo Argentan ahí en el Ateneo, con Daniel, Coco y Jean-Pierre, con los cuatro, ese cuarteto maravilloso. Divino. Y de pronto un día llego y me dicen, te está esperando una señorita, quiere hablar con vos. Vamos. Esta es la mía. Yo había enviudado, estaba solo. Yo dije, bueno, hola. Mirá, me dice, quiero hablarte de Marcela. Y no sé por qué, pero se me heló la columna. Nada que ver la cara de mi hermana, ¿no? Le digo, ¿vos sos hermana mía? Me dice, sí. Te quiso Bueno, nos buscar ella. abrazamos, nos pusimos a llorar, Mary, y nos pusimos a llorar y se quedó a ver la obra, después fuimos a cenar hasta las 9 de la mañana, que ella tenía que ir a trabajar, hablando y hablando. Y ahí fue que un día dice, bueno, sí, mamá, ya sabe, nosotros sabemos que esto y lo otro. Y no se anima, tiene miedo de que vos la rechaces, de que no quieras conocerla, de que no quieras estar con ella, por eso, por la misma razón de que ella no pudo hacer cosas por vos. Y le dije, vamos a verla, vamos, quiero. Y ahí conocí a mis dos hermanos, otros dos hermanos, y reencontrarme con mi mamá. Fue maravilloso encontrar con mi vieja, fue un encuentro maravilloso. Mamá nunca pudo relajar, siempre me vivía pidiendo perdón. Yo le decía, olvídate. Cuando yo me entero, la vida de mi mamá sufrió 20 veces más que yo. ¿Viste? ¿Qué derecho tengo yo Juzgar. a juzgar a alguien? Y después, lo que nunca pude, y eso me duele en el alma, es entablar esa relación madre-hijo. Sí estaba, pero no estaba, ¿viste? Cuando vos decís Esa profundidad. esa profundidad de sentir que mi mamá. ¿Hubo alguien en algún momento de tu vida que ocupó ese lugar? Mira, yo creo que sí. Yo, a mí me costó mucho enamorarme por miedo a la pérdida. Era algo que lo sentías acá, ¿no? Digo, Claro, no te vayas, te vas a ir sí. y antes de que te vaya me voy yo. Claro, A mí otra vez no me lo va a no me hacer. hace doler, ¿no? Y cuando te sucedió esto, este miedo, porque finalmente perdiste físicamente a tu mujer, ¿qué pasó? Cuando la perdí, fue muy doloroso perderla, porque con ella había podido romper esa barrera. Y creo que de alguna manera cumplía todos los roles, de esposa, amiga, compañera, ¿Madre? madre, Ujú, ujú. de vez en cuando.
Y no pude soportarlo, al dolor, no lo podía soportar. Estuve ahí al borde del río por tirarme, no pude hacerlo. ¿Pensaste en sacarte la vida? Sí. No me pude matar así, me mató de otra manera. ¿Cómo? Comiendo, fumando. ¿Tuviste repetidos bebí intentos de suicidio? alcohol. No, una sola vez. Una sola vez. No era por el miedo a tirarme, que yo creo que fue la supervivencia, esta cosa de decir, no, pará, vamos a vivir un poquito más, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa, por ahí en una de esas tenemos suerte. Sí. Y cuento algo que ya lo conté, que fue una experiencia para mí paranormal, creo reventado. Imagínate que estamos al borde del río, no hay nada a 50 metros, 60 metros, no hay nada, todo vacío, así, todo vacío. A 100 metros las construcciones de la autopista. O sea que no hay nada, nada. Y un señor que te dice, ¿cómo le va? Y se gira, dice, ¿cómo está? ¿Que usted del barrio? Sí, del barrio, sí. Sí. ¿Usted es actor? Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Está trabajando? Sí, es bueno. Empezó a hacerme unos par de elogios. Sí, no, usted nos va a hacer mucha falta que en el barrio tengamos un actor de tu calidad. Aparte sabemos que es Te lo buena mandó gente. Dios. Pará. Y yo así estoy hablando con vos. Sí, bueno, gracias. Borde. Gracias. No estaba. Y no estaba. Para acá adentro, al costado, no sé, no, nunca le podría dar una explicación lógica. Yo siempre decía eso, fue un ángel que vino a decirme, loco de mierda, no hagas cagada, pensá en tu hijo. Yo tengo el hijo de mi mujer, que Dante, que es como si fuese mi hijo. Dante. Dante se llama. Yo creo que no es solo Dante, porque del otro lado tenés un montón de personas que hoy te están escuchando, que todas las cosas que dijiste que pasaste en tu vida, bueno, que están pasando exactamente lo mismo y que están con mucha desesperación pensando que no van a poder salir de ese lugar. Y vos hoy le estás tirando una soga enorme, que están dándose cuenta de que sí se puede salir de ese lugar. Sí. Y a veces parece imposible. A veces parece En ese imposible. momento lo veías imposible, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba internado, ahora que por el accidente que tuve. ¿Cómo fue el accidente? Mirá, no se sabe si fue una descompensación o me dormí, no se sabe muy bien. Pero yo choqué a un auto de atrás. Te salvaste de milagro. Yo no me hice físicamente nada, no me lastimé, nada. Sufrí, hice todos los cosas, los papeles, hablé por teléfono a un amigo, veníme a buscar. Y de ahí no me acuerdo más, me desperté 3 meses después en terapia intensiva, descompensación, pulmones, todo mal, porque tenía todo mal, porque había hecho todo mal. ¿Cambió tu Y perspectiva de la vida? no es porque... es una pregunta difícil. La perspectiva siempre cambia a partir de un golpe, ¿no? El punto de vista de la vida cambia. Te golpeas y ya mirás Claro. con medio ojo, ya otra cosa. Pero quizás es el comienzo de un cambio de vida también. Es el comienzo. No es que ya está. No, claro. ¿No? Tienes que dejar un montón de cosas,
los vicios, todo lo que me haga daño. Y empezaste a valorar más la vida y a valorar más otras cosas que no valorabas desde que se partió tu mujer. Absolutamente. Cuando falleció mi mujer, yo me sentía al principio muy dolorido, dolor de la pérdida. Después del dolor, me enojé mucho. Tuve todo un tiempo enojado. Me abandonaste, me dejaste. Claro. Y después culpa, mucha culpa. El de sentir que, a ver, un día me acuerdo, le contesté mal y lloró por culpa mía. ¿Por qué ese Ángel? ¿Por qué lo lastimé si no merecías? Terrible. Ay, es tremendo, terrible, es tremendo. Terrible. Y te voy a decir una cosa, cuando vivimos 20 años juntos, cuando falleció, antes de fallecer me agarró la manito como pudo y me dijo, pasé los 20 mejores años de mi vida al lado tuyo. Te dejo, mi hijo. Cuídalo, porque sé que lo vas a hacer bien. Y café también. Déjame que te abrace, porque yo... Es muy importante que es este testimonio que estás dando. Ay, las personas que no se están pudiendo levantar de una pérdida, de un ser querido, y que ven que vos en algún momento pensaste que no se iba a poder salir y que saliste. Supongo que a veces es lo peor que nos puede pasar, sobre todo el tema de las pérdidas, es que pensás que ya está, que esa era la única persona. Que no hay más, ya se acabó, digamos. Y te fuiste con ella. Y te fuiste con ella. Y en realidad es que no, que hay una vida, a lo mejor sin hablar, digamos, no, ¿cómo diríamos? Sin desmejorar la anterior, puede haber una vida mejor inclusive. Distinta. Una persona distinta. Nadie te va a quitar lo que ya viviste. Ya lo viví y me pareció hermoso. Entonces, disfrutá lo que viviste y esperá lo que viene. Yo no me voy a olvidar nunca que había un poema, no sé si es literal, de Benedetti, que decía, coso mis heridas, entablillo mis quebraduras, me lamo, no sé qué, y espero mi próximo amor, próximo y al palo. Es como decir, si terminamos hechos bostas, hechos mierda. Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena eso, porque me pasé toda la vida, ¿no? Queriendo enfrentar y el cuando amor, te animaste. Claro. Y de pronto es toda la que me perdí. ¿Cómo te ves interviniendo esta máscara? Porque esta máscara está pidiendo a grito que la intervengas y que le des vida. Qué difícil, ¿eh? ¿Te parece difícil eso con todo lo que llevaste a cabo en tu vida? ¿Con todo lo que transformaste? Qué buena idea la del programa de ustedes. Y la gente está sufriendo, ¿no? Mucho. Mucho. Green Armor es la empresa de seguridad privada que te da tranquilidad, confianza y soluciones a medida en tus negocios y proyectos. Tiene base operativa 24 horas, vehículos blindados y app para tu celular. Asesorate en greenarmor.com.ar. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Todas tus joyas tienen valor.
Por eso, Banco de Joyas cuenta con un equipo de tasadores certificados para brindarte el mejor servicio. Compran oro, alhajas, brillantes, relojes, antigüedades y mucho más. Acércate a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2822 y recibí el asesoramiento profesional que estás buscando. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Ahí tenemos un montón de máscaras, no sé si las ves. Sí. Míralas desde acá. Sí. El ser humano utiliza muchísimas máscaras como mecanismo de autodefensa, ¿no? Sí, señor. ¿Qué hacías cuando estabas en la calle? Te ponías las máscaras de El Increíble Hulk. La mascarilla. La mascarilla. ¿Cuál es la máscara que más utilizaste en tu vida? La máscara, mi sonrisa. Yo sabía que era un tipo muy comprador, muy seductor. La de Galán. Totalmente. Un pibe muy seductor, por otro lado. Bueno, a partir de esa transformación, me transformé en un seductor, pero todo te seducía. El perrito Rengo, El Cusquito. el Cuquito fue el que te transformó. Me transformó, sí. Pero era una máquina de seducir. Yo enseguida, inclusive amigos míos que ¿Cuál me era la invitan. herramienta? ¿Cuál era La herramienta del comportamiento, la educación. Mis amigos por ahí me invitaban a buenos su modos. casa. Los buenos modos. Los buenos modos. Iba a la casa de algún amigo y por ahí me quedaba a dormir, me invitaban a dormir y me querían matar mis amigos. Porque las madres decían, mirá lo que hace Rolly, levántate a la mañana, se atiende la cama. Pero tenés que ponerle tu nombre, ¿eh? ¿Se lo pusiste? Sí, lo puse acá. A ver. ¿Cómo lo reta? ¡Ay! ¿Cómo lo reta? Lágrimas de sangre tiene. Vos Hay te das mucho cuenta, dolor. ¿no? Sí. Si hemos llorado sangre. Déjame llorar. Escucha, si hemos llorado sangre. E intentando una sonrisa, ¿no? ¿Vos decís que está intentando? Claro. Está como... Está está haciendo forzando la verdad. La ciudad cada vez está mejor conectada, con nuevos buses eléctricos, colectivos más modernos, estaciones de subte renovadas y más ecobici. Además, ahora podés pagar tu viaje con tarjeta QR. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Bueno, Rolly, este es un momento privado tuyo y me gustaría que a cámara hagas de cuenta que yo no estoy porque me voy a ir, te voy a dejar solo. Puedas hablarle a la gente que está ahí detrás de cámara y que puedas darle un mensaje a esas personas o a esa persona que siente que su vida no tiene sentido, que no hay una salida y que ya no puede más con lo que le está tocando vivir. Te dejo solo. A veces siento que no existe un mensaje, algo que uno diga, bueno, como si fuese una tapa de empanada, ¿no? Armás la fórmula, harina, agua, un poquito de sal y haces la tapa de empanada. Cuando nos duele el alma, cuando nos duele el corazón por todas las cosas que nos pasan o nos pasaron, es muy difícil escuchar que alguien te diga algo.
es muy difícil escuchar. Y eso lo sabemos todos. Entonces, por ahí, quizás la manera más amena para ir más adelante sería, tal vez, quizás, escucharse a uno mismo. Porque uno sabe lo que necesita, porque uno sabe lo que le hace falta. Entonces, escuchémonos a nosotros mismos. Es una linda punta para empezar. Piénsenlo, prueben, hagan ese ejercicio. Háganlo. Aquí viene la rincón. ¡Dum, dum! Este es hermoso. La vida nos enfrenta a pérdidas, caídas y momentos que parecen imposibles de superar. Pero cada adversidad también puede convertirse en un punto de partida, en la posibilidad de una nueva vida dentro de una misma. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cómo elegimos levantarnos y resignificar lo vivido. Que esto nos recuerde que siempre es posible escribir nuevas escenas, incluso después de las más difíciles.